Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo de la Iglesia Cristiana Verbo de Galeana. Es un gusto poder saludarlos a través de este medio y poder compartir la palabra del Señor, que en esta noche tiene como título Ministerio de la Reconciliación. Vamos a poner todo en manos de nuestro Dios para que Él sea hablando a nuestras vidas. Señor, en este día queremos darte la honra y la gloria, Señor, porque eres bueno, Señor, y tú nos permites estar juntos en armonía, Señor, escuchando y compartiendo tu palabra, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Tu palabra, Señor, es todo lo que necesitamos en cada día, Señor. Nos ponemos en tus manos rogando que el poder de tu Santo Espíritu sea hablando a nuestro corazón y se afirme nuestra fe en Cristo por siempre, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios 5 dice, a partir del versículo 13. Vamos a leer ahorita 13, 14 y 15. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El apóstol Pablo estaba dirigiéndose a los corintios, argumentando en los versículos anteriores la defensa de su integridad ante los ataques de sus detractores. Todos sabemos que Pablo fue un hombre muy atacado porque él era un hombre apasionado por Dios en extremo. Era un hombre que cuando vino al convertimiento del Señor, él toda su vida, todo su esfuerzo, todo su conocimiento fue para predicar la palabra de Dios. Y esto exponía la falsa doctrina de aquellos líderes como los fariseos y escribas que exponían una doctrina basada en su propia justicia y en la apariencia de la religión. Estos versículos que él nos está compartiendo aquí, dice, porque el amor nos constriñe, en el versículo 14. ¿Por qué él decía esto? Porque el apóstol Pablo había sido acusado, más bien había sido tomado como un loco, como un demente por aquellos líderes, siendo él un hombre totalmente juicioso. Pero ¿por qué ellos lo consideraban así? Porque él era un hábil defensor y él era un hombre que iba hasta los extremos por defender la sana doctrina. En el versículo 14 dice que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es lo que sentía él? Él decía esto, pensando en el mensaje del Evangelio del Señor Jesús que murió por nosotros, ¿verdad? Él decía que usaba una palabra que dice constriñe, que significa forzar, obligar a alguien a hacer algo. ¿Por qué él expresaba esto? Porque cuando el Señor va a la cruz y nos ofrece ese plan de salvación, ese amor eterno para cada uno de nosotros los pecadores, es imposible que nosotros nos podamos hacer a un lado y dejar pasar esa gracia que ha sido derramada sobre nosotros. Ese amor expuesto en la cruz del Calvario. No podemos dejar de vivir por Él cuando le hemos conocido. Y por eso Él explicaba esto, dice, y por todos murió para los que viven, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El llamado de la palabra para los que vivimos y que hemos conocido a Cristo es que vivamos ya no para nosotros, sino vivamos para nuestro Señor Jesús, el que murió y resucitó por nosotros. El apóstol Pablo siempre fue un hombre que señaló su deseo de vivir para el Señor en rectitud y justicia, que es algo que ha sido demandado para cada creyente.
Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Filipenses 1:21 podemos hallar esta cita. Este es un llamado vivo para cada creyente que hemos venido a ese conocimiento y gracia del Señor. Pero ahora el llamado es fuerte porque dice que ya no vivamos para nosotros. ¿Qué significa no vivir para nosotros? Que dejemos las cosas pasadas y que ahora vengamos a Cristo. Porque para todo creyente genuino, la muerte de Cristo no solo significó la muerte al pecado, sino una resurrección a una vida nueva en Él. Dice 2 de Corintios 5, el 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esto? Que ahora que hemos venido a Cristo, ya no podemos juzgar nuestra vida, las situaciones, nuestra forma de pensar en base a nuestro criterio, nuestra humanidad, a nuestra carnalidad, sino que ahora debemos de venir a discernir las cosas espirituales para que esas cosas espirituales que nos señala la palabra de Dios, las podamos aplicar en nuestra vida. Y esta vida pasada que vivíamos en tinieblas, quede atrás. Y ahora venimos a un nuevo nacimiento en nuestro espíritu, viviendo por fe en Cristo, experimentando esa nueva naturaleza producida por nosotros, en nosotros por el poder del Santo Espíritu de Dios. Y es así como nuestra vida va a ser regenerada cada día. Y de tal forma que nosotros venimos a ser hechas nuevas criaturas a través del nuevo nacimiento. Y ahora en esta regeneración que es real porque nuestros valores, creencias, planes de vida vienen a alinearse a la palabra de Dios y no a nuestros deseos. Vienen a alinearse con la guianza del Santo Espíritu de Dios y por el poder de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 18 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es este ministerio de la reconciliación? Nos enseña de que Dios, que estaba en Cristo, quiere que los hombres pecadores se reconcilien con Él, que vengan al arrepentimiento, que sean salvos y vivan salvos de la ira y vivan para Él. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cuando venimos a Cristo, Dios nos rescata, pero nos da algo más que esa salvación. Nos da una plenitud para vivir y nos preserva con su poder para los tiempos finales y podamos estar con Él en la vida eterna. El versículo 11 dice de Romanos 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Solo a través de Jesús pudo haber reconciliación del hombre para con Dios. Efesios 4:22-24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este versículo es muy claro y nos lleva a meditar en que nosotros, para ser nuevas criaturas, para vivir en esa regeneración, tenemos que despojarnos de todo pecado, de toda vanidad de la mente, de toda aquella iniquidad que hay en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, en nuestro corazón, que no
aceptemos esos deseos engañosos que nos ofrece el enemigo, nuestro adversario de nuestra alma, el diablo, ni tampoco los deseos del mundo, ese mundo en el que Él se enseñorea, sino que vengamos a renovar, a quitar, a hacer todo nuevo a través de nuestra relación con el Santo Espíritu de Dios y nos podamos vestir de un nuevo hombre criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por esto es necesario que los que hemos venido a la redención y nos hemos reconciliado con Dios, anunciemos este mensaje de la reconciliación. ¿A quién le vamos a anunciar ese mensaje? A los que no han venido, a los que no han querido escuchar, o a los que han querido escuchar pero no han entendido a causa de esa ceguera espiritual. También nosotros, antes de seguir a Cristo, estábamos enemistados con Dios a causa de la práctica del pecado. Pero ¿cómo fue limpiado nuestro pecado? A través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Porque generación tras generación el hombre había pecado contra Dios, viviendo para sí mismos, viviendo en toda aquella vanidad tras dioses ajenos. Y Dios, criando al hombre, amando al hombre de tal manera que había creado ese maravilloso jardín del Edén. Dios nos crió para su gloria, para su honra. Y Dios siempre anheló restablecer esa armonía que Él quería tener con el hombre. Para eso, y dio un plan de salvación. Ese plan que tenía que ser a través del derramamiento de sangre, pero de una sangre justa, sin mancha. Y solo nuestro Señor Jesucristo podía ser ese sustituto de nosotros. Porque ¿quién de nosotros podía ir a pagar ese pecado a la cruz? Nadie. Pues está escrito que no había justo ni uno solo. Isaías 53, 25 y 6 dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Muchos de nosotros hemos sido rebeldes. Pero ¿qué dice la palabra? Que por esas rebeliones Él fue herido en la cruz. Fue molido. ¿Qué es molido? Despedazado, hecho polvo. Él sufrió el dolor, la angustia, la separación de su Padre, el escarnio, la vejación más terrible. Mas dice aquí, en estos versículos, que Él fue molido por nuestros pecados. Y ahora esta paz que nosotros hemos podido experimentar por esa salvación que nos ha dado, dice que ese fue castigo para Él. Y por su llaga nosotros fuimos curados. ¿De qué fuimos curados? De todo resentimiento, de toda enfermedad, de todo odio que sentíamos, de toda amargura, de todo desaliento. Mas Él, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Porque Él fue el único reconciliador entre Dios y los hombres. Por eso nosotros ya no podemos vivir en esa vida de pecado, porque Él ya pagó todo y solo espera nuestro compromiso y nuestra devoción a esa ofrenda de amor que Él hizo. El versículo 19 dice que Dios entregó a los creyentes la palabra reconciliación. ¿Qué significa reconciliarnos? Establecer la amistad, la armonía o las relaciones perdidas, acabar con la enemistad. Mas hablar de nuestra reconciliación con Dios es algo más grande y divino, porque Jesucristo nuestro Señor es el reconciliador, entre Dios y los hombres, ya que por medio de Él, el ser humano recupera la amistad con Dios que había perdido a causa del pecado. La reconciliación consiste en restaurar esa relación que existía entre Dios y el hombre,
Una relación perfecta, una relación de amor basada en este amor y en la justicia de Dios, santa. Así, de esta manera, reconciliándonos, se extendió el poder de la gracia de nuestro Señor. ¿Qué hicimos nosotros para reconciliarnos con Dios? ¿Trajimos ofrenda? ¿Nos pidió ofrenda, regalos, promesas? Nada, porque nosotros no podíamos haber hecho nada por nosotros mismos. Todo lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario que nosotros llevemos este mensaje de salvación, este mensaje de que Dios ama al hombre, de que en Cristo hay esperanza. Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, lo primero que experimentamos es el gozo de la paz, de saber que Él nos ha perdonado. Yo recuerdo cuando vine al Señor y que estaba muy renuente, perdida en mis pecados. En 3 minutos el Señor me había traído hacia sí, ¿verdad? En Cristo. Y lo primero que experimenté fue ese dolor, ese quebranto por el pecado mío. Y pude ver la santidad de Dios. Y lo más maravilloso fue que Él me habló a través de su palabra sin haberla conocido. Pero Él me habló en el Espíritu y pude ver a Cristo en la cruz, muriendo por mí y llevándome a ese amor. Fue algo extraordinario en mi vida que me cambió completamente. Después de esos 3 minutos, yo vine a esta reconciliación con Dios y lo primero que experimenté es la paz y sentí el gozo de ser una nueva criatura. Cuando nos reconciliamos con Dios, lo primero que cambia son nuestras relaciones. Aquellas relaciones que hemos perdido o con las cuales nos hemos enemistado. Esas relaciones se dan mucho en la familia, con los amigos, con nuestros semejantes. Pero cuando vienes a Dios y tú entiendes esa reconciliación, todo es ordenado, viene a una armonía y a un equilibrio. Si no lo tenemos a veces, es porque no hemos aprendido a amar y a perdonar. El ministerio de la reconciliación es la esencia del Evangelio. Un verdadero creyente debe sentir el amor de Dios por las almas perdidas y por esto Dios nos usa como instrumentos para llevar su palabra. Así que nosotros debemos de ser embajadores de Cristo, embajadoras y embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, dice el versículo 20. La palabra dice que somos embajadores de Cristo. Se dice que en la antigüedad la palabra griega más cercana a embajador era anciano, un hombre de edad que tenía toda la autoridad avalada por el rey de su país para representarlo en el extranjero y tratar de negociar, establecer relaciones de paz y todo lo concerniente a beneficiar los intereses del rey y sus ciudadanos. Vamos a ver un ejemplo de quien consideramos que fue una embajadora del Señor Jesús. Juan 7:24 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. No vamos a tocar todos los versículos, hermanos, por cuestión de tiempo. El Señor se acercó y le dijo: dame de beber. La mujer samaritana se extrañó porque le dijo: ¿cómo siendo judío me pides que te dé de beber? Porque el Señor había roto una costumbre de una tradición de enemistad entre judíos y samaritanos. Los samaritanos no eran bien vistos por los judíos por sus costumbres paganas. Pero el Señor le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. El Señor vio a esta mujer y vio su necesidad. Vio la necesidad que ella tenía de conocerle. Más adelante, ella le dice: Señor, no tienes con qué sacarle, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? El Señor le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla.
Ella no había entendido las palabras tan maravillosas que él estaba ofreciendo. Cuando ella dice que, cuando él le dijo que bebiera, el que bebiera de esa agua volvería a tener sed, se refería al humano, a lo cotidiano del mundo, a lo que hacemos siempre y que pasamos por alto cuando el Señor nos está hablando. Pero cuando Él le habla, ¿verdad? Ella no entendió, así como muchos de nosotros no hemos entendido cuando el Señor nos habla. Pero el Señor nos sigue hablando y nos sigue hablando a través de la palabra o de las circunstancias. Más adelante, Él le dice que ella había tenido 5 maridos. Y cuando Él le revela su vida y le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. En el versículo 23, ¿verdad? Él le dice algo muy importante. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Porque sacaron un asunto en cuanto al lugar de la adoración. Y Él le dice, Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Yo me imagino que esta mujer dio voces, iba contenta porque el Señor le había dicho lo que ella había vivido y le decía palabras hermosas. Palabras que ella no entendía, pero que sabía que había una gran verdad. Ella dejó lo pasajero, lo cotidiano, para anunciar al Señor. Y entonces a ella no le importó, ¿verdad? Ya seguir buscando el agua. Y dice que en el versículo 39, que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dios nos envía como mensajeros a todos los creyentes. Y cuando tú llevas esa palabra, tú puedes ir a lo mejor con temor o con cierta tensión, pero te voy a decir algo, tú no llevas tu palabra, tú llevas la palabra del Rey, la palabra del reino, la palabra de salvación que libera al hombre de pecado. Así que no debes de ir porque tengas temor, no debes dejar de ir porque tengas temor. Ese temor es tal vez esa falta de seguridad, si tú a lo mejor no te sabes los versículos, pero te voy a decir algo, tú no vas a predicar tu palabra, tú vas a llevar la palabra del Rey. Y cuando Dios te envía como mensajero y tú extiendes esa palabra y tú das voces, el Señor te va a respaldar y los hombres te van a escuchar. Y te voy a decir, no te van a escuchar porque tú eres hábil o porque tú les caigas bien o porque seas su familia, porque seas amigo. Ellos te van a escuchar porque el Señor ya los tiene preparados. Y así como estos samaritanos vinieron y creyeron en la palabra del Señor, esta mujer fue usada como mensajera, pero solo fue una mensajera. Pero ellos vinieron y Dios les fue revelado y ellos dijeron, ya no creemos solamente por tu dicho, sino lo hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Esto es lo que pasa, el milagro que pasa cuando tú te decides a compartir ese mensaje del reino, el mensaje de la reconciliación. Por eso pues nosotros tenemos que ir a anunciar este mensaje. Nosotros los creyentes somos responsables de representar con diligencia e ir en la dignidad que el Señor nos da, el ministerio de la reconciliación, un reino con leyes y normas. La gente debe saber que es un reino con leyes y normas, que debemos vivir en la santidad, que debemos dejar el pecado. Un reino donde hay un Señor y un Salvador. Anunciar el amor de Dios por el hombre y el ministerio de reconciliación a través de nuestro Señor Jesucristo, quien fue sustituto de nosotros en la cruz del Calvario.
Él fue tratado como pecador, aunque nunca conoció el pecado, porque Él permaneció obediente hasta la muerte de cruz. Dio su vida por amor a nosotros, que no somos merecedores de esa salvación. En la cruz, Dios desató su ira sobre Él para castigar el pecado del hombre. Cristo satisfizo la santidad ofendida de Dios y su ira justa en contra de todos aquellos por quienes Cristo murió. El Señor Jesús fue humillado hasta lo sumo. El deseo de Cristo de reconciliarnos con el Padre fue grande, supremo. Más que su dolor, más que su humillación, su afrenta. Él solo pensaba en el momento que fuésemos reconciliados, pues ahora solo somos justificados y aceptos delante del Padre a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No hay otra forma de ir al cielo. El hombre solo puede venir a la salvación a través de este sacrificio, apartándose del pecado con un corazón arrepentido, porque sin santidad nadie verá a Dios, sino que experimentará la ira venidera. El Señor vino a cumplir la voluntad del Padre. Él es el Salvador y Señor. Él trajo las buenas nuevas de salvación y puso el ejemplo de amor, obediencia, humildad y sacrificio. En Él hay perdón, redención, justicia, salvación y vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Este es el evangelio que predicamos, que anunciamos y debemos de llevar. Juan 14:16 es la cita. El amor de Dios nos lleva a reconciliarnos con nuestros semejantes, siguiendo las enseñanzas del Señor Jesús, poniéndolas por obra, porque a través de este servicio a los creyentes y a los no creyentes, seremos formados conforme a su imagen y semejanza. Lucas 6 del 27 al 31. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 5 del 41 al 45. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera, toma prestado. Al que quiera tomar prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este es el momento para tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos. No podemos vivir solo para nosotros. Piensa en aquellos que no son salvos. Si te has alejado de Dios, vuelve a casa del Señor, a ese abrigo espiritual que Dios ofrece a todo aquel que le busca. Posiblemente podemos estar en la casa de Dios o estamos en la casa de Dios, pero tal vez hemos estado enemistados con el Padre. En este día yo te exhorto, arrepiéntete, porque Él merece ser alabado, honrado y en su santidad. Vuélvete a Él, reconcíliate contigo mismo, sabiendo que la misericordia de Dios es para con todos y en especial con sus hijos. Vuélvete a tu esposo y perdónalo. Vuélvete a tu esposa y ámala. Ama a tus hijos y perdónalos. Vuélvete a la cobertura celestial que no está hecha de mano de hombre, sino de misericordia y amor para el que se arrepiente. Vuelve tus pensamientos a Él. Reconcíliate con Dios.
Cristo es nuestro abogado. Esto está escrito en la palabra, que si alguno hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él fue el único justo. Por eso es que tú y yo estamos aquí en esta tarde y podemos compartir de esa bendición. Segunda de Corintios 6, 1 y 2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Nosotros hemos venido a esta maravillosa gracia del Señor, a esa gracia inmerecida que nos permite pararnos ahí en el lugar donde tú oras, sentarte en el lugar donde tú oras y poder acceder a ese trono de la gracia donde recibimos el oportuno socorro en los momentos de alegría, de necesidad, de angustia, en los momentos de respuesta. Pero dice aquí algo: que no recibamos en vano la gracia de Dios, porque estamos viviendo los últimos días y el Señor vendrá otra vez. Todos esperamos que nos halle trabajando, llevando su mensaje, trayendo fruto para Él. Si no lo has hecho, yo te exhorto a que vayas con tu familia, a que vayas con tu amigo, a que ahí en casa levantemos ese altar donde se enseña la palabra de Dios, donde se alaba el nombre de nuestro Dios. A veces escuchamos muchos comentarios respecto a que las iglesias no se abren. Es algo que no nos debe preocupar, porque este es el tiempo donde Dios está levantando a su iglesia, está sacudiendo a su iglesia. Y esta iglesia debe ser una iglesia santificada en su palabra, una iglesia fortalecida en la oración, una iglesia que experimente el gozo en la presencia de su Señor, al aplicar el mandamiento, al estar en su presencia, a vivir en esa plenitud de vida que Él nos ha llamado. El Señor no está en esas cuatro paredes. El Señor está dentro de ti, dentro de mí. Y es ahí, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestro gozo y aún en nuestro desaliento, es donde debemos de buscar al Señor, donde debemos buscar esa respuesta y decirle: Señor, estás aquí conmigo, Señor. Gracias, Señor, porque no tengo la respuesta, pero sé que me la darás pronto. O a lo mejor no te la dará, pero Él siempre, siempre te estará hablando. Porque nosotros, como está escrita esta palabra, somos colaboradores suyos y no debemos de tener en vano la gracia del Señor. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Pero este tiempo aceptable, ese tiempo de salvación, para muchos se acabará, no lo verán, porque han rechazado a nuestro Señor Jesús. A muchos les hablas y lo siguen rechazando. Pero yo te invito esta tarde que seas y que yo sea como esa mujer samaritana que no tenía un conocimiento tan grande, pero sí sabía quién era el Mesías, porque dijo: tal vez sea el Mesías. Ella tenía un conocimiento y sabía que Él un día iba a aparecer. El Señor nos sigue hablando a cada uno de nosotros. El Señor nos sigue invitando. Tal vez no se te ha aparecido en el pozo, pero se te ha aparecido en el día de la muerte. Ha estado cerca de ti, de la muerte de quien amas. En el día que tu hijo nació, en el día que fracasaste en alguna circunstancia. Pero Él sigue hablando, y lo más importante que Él nos ha dicho es
Mas que el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta agua es su presencia, su Espíritu Santo que nos anhela cada día. Pidámosle perdón al Señor por todas nuestras faltas, por todo aquello que nos ha dicho y que no hemos hecho. Y vengamos a Él y llevemos su palabra, porque esa es grande bendición para ti, porque a través de llevar su palabra, Dios te limpia. Tú llenas ese espíritu, te sacia y tú llevas esa palabra y la das. Y cuando das esa agua, tú eres fortalecida en la fe. Y otro es fortalecido en la fe. Y otro viene al Señor porque le ha sido revelada. Le ha sido revelada esa santidad del Señor, esa salvación, como a estos samaritanos que le rogaban que se quedase con ellos. Nosotros ahora entendemos que Él se ha quedado con nosotros. Él está contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Dios les bendiga en este día. Gracias y espero que Dios los haya edificado con este mensaje.